Buenas tardes, soy Guillermo Sánchez, soy el coordinador del Máster en Dirección de Empresas de la UNIR. Os damos la bienvenida a todos a esta masterclass que hemos preparado dentro precisamente de la convocatoria del MBA que vamos a comenzar dentro de un mes, aproximadamente a finales del mes de enero de 2013. Tenemos la oportunidad esta tarde de compartir unos momentos con Fernando Maristani, a quien aprovecho para presentaros. Fernando es el director del máster, del MBA. Voy a dar unas pequeñas pinceladas sobre cuál ha sido la trayectoria profesional de Fernando y cuál es su currículum, para que sepáis un poco por qué está aquí con nosotros y por qué es el director del máster. Fernando es ingeniero de telecomunicación, es máster en Economía y Dirección de Empresas por el IES, es además diplomado en Defensa Nacional por el CSDEM. Ha desarrollado toda su trayectoria profesional en el ámbito de las empresas tecnológicas, fundamentalmente dentro del sector de las telecomunicaciones, y actualmente es el director general de un proyecto de una empresa tecnológica de la que ahora mismo estás absolutamente volcado con ella y que tienes ahora mismo una visión bastante global de cuál es la influencia de las telecomunicaciones dentro del ámbito de los negocios, ¿no? Como supongo que ya habéis visto, el planteamiento que hemos hecho para esta masterclass, a la que de forma un poco jocosa hemos denominado la guitarra que puso en jaque a United Airlines, y que básicamente nos ha servido para ilustrar un ejemplo de cuál debería ser un poco la actitud en el día de hoy del directivo ante la influencia de los cambios tecnológicos. Pues hemos pensado que podría ser bastante interesante, y de hecho nuestro MBA está enfocado muy fundamentalmente en esa influencia que tienen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito de la empresa. Pues hemos pensado en enfocar esta primera masterclass del máster en este tema, ¿no? Es decir, cómo influyen las nuevas tecnologías en el ámbito de la empresa y fundamentalmente en el ámbito de la toma de decisiones que un directivo tiene que realizar en el día a día en las organizaciones, precisamente para hacer frente a estos cambios, ¿no? Entonces, buenas tardes. Buenas Fernando, tardes. bienvenido. Muchas gracias. Quizá yo empezaría preguntándote un poco, o pidiéndote que nos contaras cuál ha sido un poco esa trayectoria profesional tuya después de que acabaste un máster en Dirección de Empresas hace ya no muchos años, pero ya lo suficientes como para que hayas tenido una carrera profesional dilatada después. Que nos comentaras un poco cómo te sirvió esa experiencia de realizar un máster, de formarte previamente, y después un poco cómo has podido plasmar esos conocimientos que tuviste en el máster en el desarrollo de tu carrera profesional. Bueno, yo estudié una carrera muy técnica, ingeniero de telecomunicación, y cuando acabé pues empecé a trabajar en ese ámbito. Pero rápidamente me di cuenta de que me faltaba algo, de que iba a las reuniones, y en la reunión estaba el abogado, estaba el financiero, estaba el de contabilidad, estaba el de comercial, el de marketing, y manejaban una serie de lenguajes y unos conceptos que yo no entendía. Y cuando yo hablaba, ellos tampoco me entendían para nada. Yo hablaba de los temas de telecomunicación, de la banda ancha, de la FO, fibra óptica, del wifi, y no entendían nada de lo que yo decía. Y cuando ellos hablaban, yo tampoco les entendía. Hablaban del BAN, del TIR, de la cuota, del share, de la cuota de mercado, y me di cuenta que me faltaba un montón de cosas para poder triunfar en el mundo de la empresa, y por eso decidí hacer un máster. La verdad es que me costó un dineral y me costó mucho que me admitieran, pero al final lo logré y fue la mejor inversión que he hecho en mi vida. Después de dar el máster, entendía a los de marketing, entendía a los abogados, entendía a los financieros, tenía la fuerza de saber lo que ellos estaban diciendo y la ventaja de que ellos seguían sin entender lo mío. Con lo cual me situé en una frontera que hay, que es entre la parte técnica y la parte del mundo de la empresa, donde estaba yo prácticamente solo, tenía el monopolio de esos conocimientos y me ha ido bastante bien hasta ahora. He hecho cosas divertidas, como crear la primera empresa tecnológica que se estableció industrialmente en la Unión Soviética, meter a Motorola en España, meter a Lucent en España, comprar algunas empresas y dirigir el mayor proyecto de privatización que se ha hecho en el mundo de las telecomunicaciones
como fue la privatización de Retevisión, que ha dado lugar al nacimiento del segundo operador. Entonces, la verdad es que esa es mi experiencia con lo que es un máster. Muy bien. Bueno, aprovecho para comentaros que no sé si habéis podido ver la ponencia que hemos colgado en el acceso que tenéis a la masterclass que impartía el propio Fernando y que nos servía un poco de introducción a los temas que íbamos a tratar aquí esta tarde. En cualquiera de los casos os digo que ya podéis empezar a formular vuestras preguntas, vuestras cuestiones. Yo voy a seguir pues dialogando un poco con Fernando y haciendo un poco reflexiones sobre esa ponencia que, como os decía, hemos colgado ahí, o sobre cualquier otro tema que pueda un poco tener que ver con la temática que vamos a plantear esta tarde, que, como os decía, es la influencia de la tecnología en el desempeño del directivo, ¿no? Entonces, bueno, si te parece voy a ir un poco avanzando. Fernando, yo te diría o te preguntaría en primer lugar, la informática y las telecomunicaciones hace ya muchos años que se han implantado como una herramienta, como un instrumento fundamental en el desarrollo profesional de la empresa desde hace los últimos 15, 20, 25 años. La pregunta que yo te haría para empezar es, ¿qué ha ocurrido en los últimos años para que de repente hayamos tenido este desarrollo tan espectacular de esa influencia? ¿Qué cosa que hasta ahora era quizá más relativa, bueno, pues a determinadas herramientas que nos hacían un poco más sencilla la vida diaria en cuanto a generación de documentos, temas de aplicaciones ofimáticas o este tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, en los últimos años, quizá 4 o 5 años, ha habido un boom, un desarrollo espectacular, y yo te preguntaría cuál es la diferencia entre la primera introducción de la informática como herramienta, como instrumento, y la realidad que nos estamos encontrando ahora con todo el panorama de Internet, redes, y etcétera, etcétera. Bien. Cada vez que aparece una nueva tecnología en la humanidad, que es cada aproximadamente 40 o 60 años, se va introduciendo y barriendo lo que es el mundo de la empresa y la sociedad. Y se va introduciendo lentamente. Y además, los que estudian esto de las olas, y estamos en plena ola del silicio, que es la informática y las telecomunicaciones, los que estudian las olas dicen que en esos 40 o 60 años hay dos fases completamente diferentes. Al principio hay una entrada lenta donde la industria y la sociedad se resiste a adoptar la nueva tecnología. Es decir, los que ya están instalados, las empresas que están instaladas ganando dinero con la vieja tecnología, los empleados que se saben la vieja tecnología no tienen ninguna ganas de adoptar la nueva. Son solo empresas que no tienen nada que perder o nuevo personal más joven el que adopta esa nueva tecnología y el que la va lanzando. La nueva tecnología empieza a desarrollarse, pero como no está madura del todo, hay un momento de incertidumbre. A eso le llaman la burbuja tecnológica. La hemos vivido hace unos años con la famosa burbuja de Internet, que parecía que aquello no valía nada, que las empresas de Internet no valían nada, que se hundían en bolsa, que nadie quería ya invertir en Internet. Pero luego viene una tercera etapa de la ola, la etapa de introducción, la burbuja, el estallido, la crisis, y luego viene una tercera. Esa tercera es la consolidación de la tecnología. ¿Puede alguien dudar que hoy en día el comercio electrónico crece a tasas exponenciales? No, ¿verdad? Está creciendo, ya nadie duda de ella. ¿Por qué? Porque las industrias tradicionales han adoptado la nueva tecnología como una herramienta. ¿Quién la está usando? Toda la banca, el Corte Inglés, todas las grandes superficies, todos usan el comercio electrónico ahora para vender. De aquellos pinitos del primer Internet y del primer comercio electrónico se ha consolidado. Por otra parte, la sociedad, que tarda tiempo en acostumbrarse a los nuevos cambios, adopta la nueva tecnología y hoy en día, cuando alguien sale de su casa y se le ha olvidado el teléfono, es como si fueras de repente a trabajar y te dieras cuenta que se te han olvidado los pantalones. Pasas un mal rato, tienes que volver corriendo a casa por tu teléfono, porque se ha convertido en un instrumento del que no te puedes separar, porque ya no es solo el teléfono, es el mapa, las direcciones, es un instrumento que ya la gente lo tiene, que la gente lo usa. Entonces, ahora es cuando viene la introducción masiva en la sociedad,
en las empresas y el cambio de los métodos productivos y de las costumbres y ámbitos sociales. Eso es lo que está pasando en estos momentos. Muy bien. ¿Cuánto va a durar? Estamos comenzando esta segunda fase, pero ahora es cuando realmente los cambios se van a empezar a notar. Perfecto. Bueno, tenemos ya una primera cuestión que nos plantea uno de nuestros amigos internautas, Faren, a quien aprovechamos para darte las gracias por intervenir y darte buenas tardes. Faren nos plantea cuáles son las características que debe tener un directivo en el ámbito tecnológico. O quizá cuáles debería tener, ¿no? Cuáles son las que tiene y tal vez cuáles debería tener, ¿no?, para hacer frente a este ámbito tecnológico. Bueno, vamos a ver, hay algunas cosas que son generales, ¿eh? Una de ellas es... ¿Hay que ser muy joven para ser un directivo preparado? O sea, ¿hay que haber nacido y haberse criado dentro de la cultura de la tecnología? ¿O un directivo ya de cierta edad puede estar preparado para hacer frente a esos cambios? El ser lo que se llama un nativo tecnológico está muy bien, ¿eh? Es como aquel que decía que se admiraba al ver que todos los niños de Francia sabían hablar francés. Claro, es que son franceses. Sí. Claro, un joven que ya nace en esta ola tecnológica, pues le es mucho más fácil. Sin embargo, ese generalmente no es directivo. Ese generalmente empieza a ascender desde abajo. Y sus jefes, que son más mayores, no son nativos en esa tecnología. Entonces, las características de los mayores, que son los que toman las decisiones, tienen que ser saber admitir las innovaciones, saber admitir los cambios que le traen posiblemente las personas jóvenes o las empresas que se introducen por primera vez en este sector. Perfecto. Tenemos también una cuestión que nos plantea Carlos. Carlos, buenas tardes. Nos pide, Carlos, un poco tu opinión, Fernando, sobre... Él dice que muchos expertos opinan que nos encontramos ante un cambio tecnológico disruptivo, de los 3 o 4 que parece que se han producido en la historia y que verdaderamente han cambiado la sociedad y los sistemas de producción. Sí. Entonces, ¿qué opinas tú? ¿Realmente estamos ante un cambio, ante una ruptura total de un modelo anterior para pasar a un modelo completamente distinto? ¿O por el contrario va a ser un cambio que absorberemos con alguna facilidad y que nos llevarán a seguir produciendo igual que antes, pero quizá con un leve cambio en el sistema? No, ya parece seguro que la respuesta es que no. Estamos ante un cambio radical. Como comentaba, cada 60 años surge una ola. Hemos tenido la ola del petróleo, hemos tenido la ola de la producción en cadena, hemos tenido varias olas, pero que han sido, digamos, un rizado, unas olitas pequeñas. Esta parece que es de las gordas, porque esta cambia radicalmente el sistema productivo de las empresas. Y como comentaba el otro día, además cambia la forma de comunicarse en la sociedad. La confluencia entre ambas nos indica que estamos frente a cambios muy profundos. Bien. Nos incide Carlos, además, sobre otra cuestión que a mí me parece muy interesante, y es si tú crees que la tecnología está humanizando las empresas, si realmente la empresa con esta aplicación de las nuevas tecnologías se está haciendo más social, y también nos plantea si en relación con los cambios en la manera de gestionar a las personas, de hacer innovación, de relacionarse con los stakeholders, es decir, además del cambio tecnológico y el cambio en el modelo productivo, se está generando también un cambio en el modelo social, en el modelo de cómo la empresa afronta la relación con el empleado y con la sociedad. Es una pregunta que la de Carlos es difícil. Entonces yo creo que, digamos, la pregunta de ¿se están humanizando las empresas? Pues no lo sabría responder a eso. Lo que sí puedo decir es que lo que sí está cambiando es la forma de relacionarse con los clientes y con los accionistas. Antes un accionista o un cliente era alguien que rara vez podía acceder y hacer llegar su opinión a la cúpula de la empresa. Hoy en día las empresas tienen departamentos, las empresas que lo saben hacer, que están testeando continuamente la opinión de los clientes. El caso de Dave Carroll, que era el motivo del título de esta conferencia, es como una empresa, usando los métodos tradicionales, que es su ventanilla del departamento de reclamaciones, siempre dispuesta a decir que no, se enfrenta a un problema que es que una sola persona con los medios actuales de comunicación puede hacer llegar su opinión negativa a miles y millones de usuarios. Y esto es muy importante. Yo el otro día quise ir a cenar y como estamos en crisis aproveché una de estas ofertas que aparecen por internet a través de una de estas cadenas que si te apuntas te ofrecen un descuento.
Bueno, había un montón de restaurantes que no conocía, ¿y qué es lo primero que hice? Pues leerme las 10, 15 opiniones primeras de los que habían ido a cenar antes que yo a ese restaurante, y con eso seleccioné el restaurante al que iba. Luego la gente sí vierte sus opiniones, sí tiene estos altavoces, el cliente nuevo es mucho más comunicativo que los anteriores y tiene herramientas para hacer llegar esa comunicación a todo el mundo, a la propia empresa y a todos los demás. De hecho, tengo algún amigo que lo que hace es, cada vez que tiene una protesta de estas, escribe un chat negativo e inmediatamente la empresa le llama para ver qué le está pasando, cosa que antes no hacían. Si a eso se llama humanizar la empresa, como nos preguntaba Carlos, la respuesta pues sería sí. Muy bien. Se incorpora también Mario a las cuestiones. Nos pregunta Mario si consideras que la tecnología, el uso de los webinars, los seminarios en directo en Internet, sobre todo enfocados a la formación abierta, si crees que es algo hacia lo que va el futuro cliente y hacia lo que va el mercado. Entiendo que Mario se refiere al mercado que tiene que ver un poco con la formación, con la educación, sí, con el mundo de la transmisión de conocimiento. Pues parece que sí. Es decir, ahora todas las universidades, todas las escuelas de negocios están poniendo una parte de sus clases en forma virtual. La forma de transmitir todavía no se ha perfeccionado, ¿eh? La UNIR es un buen ejemplo de cómo se está en la frontera de hacer las cosas bien. Pero creo que le queda camino, no a la UNIR, sino a este sistema, por avanzar. Pero que va a ser así y que gran parte de la enseñanza va a estar en la red, es así, porque la gente cada vez tiene menos tiempo, la gente cada vez tiene más largos periodos de formación. Antes uno terminaba de ser estudiante y empezaba a trabajar, pero eso ya no ocurre. Ahora hay que estarse formando toda la vida para seguir estando en la onda, para seguir teniendo un coeficiente de empleabilidad alto. Coeficiente de empleabilidad es que alguien te quiera contratar por lo que sabes hacer. Y si paras de estudiar en un momento determinado, tu coeficiente de empleabilidad empieza a bajar, a bajar, a bajar. Como la gente no tiene tiempo de desplazarse a las universidades, de desplazarse a los campus, cada vez la enseñanza virtual va a tener mayor peso. Eso no quiere decir que la enseñanza presencial tenga que desaparecer totalmente, porque yo creo que el contacto humano, el ver la cara del profesor, el ver sus opiniones, es fundamental. Muy bien. Llegados a este punto, sí que me gustaría animaros a que participarais y que formularais vuestras preguntas o vuestras inquietudes o aquellos temas que os puedan interesar sobre los que queráis que reflexione Fernando y que, bueno, pues intervengáis con la mayor de las libertades. Hay un tema que sí que te quería comentar, que estaba además en la ponencia que has trasladado, que hemos colgado en internet antes, que es cómo creamos valor fundamentalmente a través de la experiencia en el modelo de servicio. Es decir, cómo la innovación, en unos casos por aplicación directa de la tecnología, pero en otros casos sin aporte necesario de tecnología, ¿no? Tú ponías algún ejemplo como el caso de Starbucks o el caso de Nespresso, ¿no? Que es reinventemos sobre un producto que en algunos casos puede llegar a ser, y de hecho lo es, un commodity, como pensando, reflexionando sobre cómo podemos hacer cambiar o cómo podemos mejorar la experiencia de servicio al cliente, podemos hacer de un commodity un elemento completamente innovador en el que podamos elevar muchísimo el precio por esa diferencia en el valor del servicio que estamos prestando, ¿no? Sí, muchas veces los tecnólogos tendemos a magnificar el impacto de la tecnología, ¿no? Pero no es la única forma de innovar, hay otras muchas. Dos ejemplos claros son gente que ante un negocio viejo, como es el vender café, donde había unos papeles muy claros, está el que tiene las matas del café y lo recoge, los granitos, otros que lo muelen y lo envasan y tienen toda su cadena de distribución, está la gran superficie que vende el café en polvo para que alguien lo haga en su casa, está las industrias que hacen electrodomésticos, que te hacen una cafetera. Luego hay un bar o un restaurante que te pone un café en la barra y alguien se lo pone a replantear y dice, bien, yo voy a ofrecer una experiencia diferente a la hora de tomar un café. Y, por ejemplo, nace Starbucks, donde sí mezcla un poco de tecnología, se hizo famoso
porque ofrecía, además del café, que ahora explicaré cómo, algo más. ¿Qué era ese algo más? Un sitio muy cómodo con internet. ¿Sabías? Y yo de hecho, que viajo mucho a dar conferencias internacionales, voy de Starbucks en Starbucks, porque cada vez que voy a un Starbucks, el teléfono se me carga con todos mis mensajitos. Me tomo un cafelito, los contesto y sigo hasta que me apetece tomarme otro café o ver qué nuevos mensajes me han llegado. ¿Por qué voy a Starbucks y no a otro? Porque él tiene el wifi. Me dan wifi gratis, además del café. Y el café lo han rodeado de unos sofás muy cómodos, de prensa, de que te puedes tú echar la canela, el azúcar, el no sé qué. Es decir, han creado una experiencia diferente para el cliente poniendo algo más. De hecho, si vemos lo que vale el café en grano a lo que lo vende Starbucks, han logrado multiplicar el precio por 500 tranquilamente. Otros que se ponen a pensarlo y descubren otra fórmula son los de Nespresso. Nespresso lo que ha hecho es enlazar y tener él parte de la cadena de valor, es decir, envasa el café en unas capsulitas, lo vende en unas tiendas donde te tratan como si fueras George Clooney, parece una joyería, vas allí, te atienden, te llevan la bolsita hasta la puerta y tal, y te has comprado un café, pero parece que te hubieras llevado una diadema de brillantes, y te has llevado unos cafés. Han unido la cafetera al envasado para que solo se pueda usar su café, te cuentan una historia del café, de dónde viene, de no sé qué, y te lo ponen en colorines, y el caso es que han tenido un éxito terrible que ahora las otras compañías intentan copiar a toda velocidad. Pero fijaros que han tocado todo, han trastocado todo. Se puede innovar simplemente en lo que es la sensación. Por ejemplo, ¿qué vende Harley Davidson? ¿Motos? No. La moto es algo que también hay que vender, pero Harley Davidson lo que vende son unas motos que valen 4 o 5 mil euros. ¿A qué tipo de gente? A gente que puede pagar 4 o 5 mil euros y que tienen entre 40 y 60 años. Es decir, a ejecutivos con dinero que pueden pagarse esa moto. ¿Y qué le venden? Pues que los viernes cuando sale de trabajar y de aguantar a su jefe y aguantar en la oficina a todos sus compañeros, pueden sentirse libres y rebeldes. Se pone una chupa de cuero, una moto con un ruido especial, unos flecos aquí colgando y hacer carretera. Se sienten rebeldes y libres. Y lo que vende es esa sensación. Eso es lo que vende. Fijaros que hay otros que hacen un anuncio de que saca la mano por la ventanilla y dice el placer de conducir. ¿Enseñan el coche? No, enseñan una mano de un tío. ¿Qué es lo que te están vendiendo? Una sensación, la sensación de que si usted conduce un automóvil BMW es diferente, pero no te cuentan ni cuántos cilindros tiene el motor, ni cuánto frena, no te cuentan nada del coche, te enseñan la mano de una persona haciendo así. Están vendiendo una sensación, han encontrado ese tipo de innovación. Cada empresa, para tener una ventaja competitiva con respecto de los demás, tiene que innovar en algo, o en la sensación, o en la cadena de valor, o en la tecnología, o en algo, si no estará perdida. Muy bien. Nos pregunta Edgar, buenas tardes Edgar, si tú crees que existe una mayor oportunidad de entrada para las empresas con el uso de las nuevas tecnologías, en el caso de las microempresas, o si por el contrario sigue habiendo restricciones. Es decir, si en el caso de las empresas muy pequeñas tienen problemas de acceso a esa tecnología por, no sé si por temas de financiación o por temas puramente de capacidad técnica, ¿no? Vamos a ver, antes para competir se competía por escala. Las empresas grandes tenían mejores costes, mejores aprovisionamientos, compraban más barato y las pequeñas no tenían nada que hacer, o muy poco que hacer. Hoy en día eso ha cambiado. Primero se compite por tiempo. El primero en lanzar productos al mercado. Segundo, las tecnologías de las que estamos hablando, informática y telecomunicaciones, están al alcance de cualquier compañía. Por lo tanto, las pueden comprar y usar. Y pueden competir, curiosamente, con las grandes. Varios ejemplos. En Cataluña hay una empresa que lo que vendía eran cuerdas y aditamentos para escalada. Y se limitaban a los escaladores, al mercado de los escaladores que iban allí a escalar a esas montañas de Cataluña, que supongo será el Pirineo. Bueno, se les ha ocurrido ponerse en internet y como lo que venden es muy bueno, lo han hecho muy bien, les compran de todo el mundo, siendo una empresa que está ahí metida en un valle catalán. Les compran cuerdas los japoneses, los chinos, los que van al Himalaya, todo el mundo les compra cuerdas.
se han hecho famosos. Ha habido dos señoras mayores que supongo que sería su nieto, que les dijo, oye, yo os grabo y os pongo en internet. Y lo que hacen las dos señoras mayores es encajes de bolillo, que son aquellas hilitos que ibas mezclando y salía un dibujito, ¿no? Oye, cientos y cientos y cientos de alumnas japonesas estudiando bolillos por internet. ¿Podían esas dos señoras mayores haber competido jamás con alguna otra empresa de contenidos en Japón? No. En Estados Unidos hay muchas personas que con su ordenador se bajan música de una determinada característica y compiten desde su casa con las grandes emisoras de radio. Esto no había ocurrido nunca hasta ahora. Es decir, todo cambio provoca amenazas y oportunidades, y lo que hay que saber es aprovecharlas. Las grandes tendrán que adecuarse para que esas amenazas no les arruinen, y los pequeños tendrán que aprovechar esas oportunidades para empezar a competir. Eso es lo que yo creo. Nos pregunta Carlos también si crees que, o te parece que las empresas son cada vez más abiertas, más transparentes y más honestas, si están más preocupadas por tener valores y por aportar valor a sus clientes, y si realmente está la tecnología logrando, por fin, dice él, aquello que se estudia en los buenos MBAs, como es el caso de la UNIR, del do the things right, do the right thing, ¿no? El haz las cosas bien y al final, pues, si haces bien las cosas, generalmente tiran bien las cosas, ¿no? Decir que yo diga que las empresas ahora son más morales que antes, pues la verdad es que no lo sé, porque debe haber como todo en la viña del Señor, las buenas y las malas. Lo que sí es verdad es que todo empresario serio sabe que hacer bien las cosas, dar un buen servicio, tener contentos a los clientes para que repitan y hablan bien de él, eso es esencial. Y hoy en día, como comentaba antes, con los medios de comunicación que tienen los clientes, antes un cliente enfadado se limitaba a podérselo contar a sus amigos, a sus hermanos, a sus cuñados, a sus primos, y esos ya se habían y se enfadaban con esa empresa. Pero hoy en día es que se lo puede contar al mundo entero, o la experiencia positiva o la experiencia negativa. Por eso creo que ahora las empresas que no hagan bien las cosas tienen unos altavoces que terminarán haciéndolas salir del mercado o rectificar. En ese sentido, creo que la humanidad ha ganado mucho. No solo en el mundo de las empresas, sino también en el mundo social. Dictaduras muy fuertes que tenían perfectamente controlados los medios de comunicación afines al partido, resulta que con los nuevos medios de comunicación cualquiera puede grabar un vídeo y ponerlo en YouTube. Y se sabe lo que está pasando en ese país. Y los de ese país saben lo que están pasando en otro lado. Yo cuando estuve en la Unión Soviética, allí había una cerrazón total sobre cómo se vivía en Occidente, y cuando invité al Consejo de Administración, al primer Consejo de Administración en Madrid, ya habían tomado confianza y me preguntaron, ¿y en Madrid hay mucha gente viviendo en cajas de cartón? Porque era lo que les habían contado ellos y era lo que se creían. Claro, cuando llegaron aquí, empezaron a darse cuenta que la propaganda los había tenido engañados hasta ese momento. Que aquí la gente no vivía en cajas de cartón y que aquí yo ya, que entonces tendría 35 años, ya vivía mejor que el primer ministro de allí. O sea, esa era la verdad. Claro, se les cayeron las pestañas al suelo. Es decir, ya no se puede engañar a la gente porque hay medios para saber la verdad. Muy bien. Nos pregunta Edgar si junto al desarrollo de las nuevas tecnologías, ¿qué otras áreas crees tú que deben desarrollarse a la par? Nos pregunta, no sé si querías decir, Edgar, relaciones públicas o tal vez querías decir recursos humanos, marketing, es decir, no sé si se refiere a si la tecnología puede aplicarse también a otras funciones que no son puramente las de generación de producto o las de la relación con clientes y proveedores, sino también a nivel interno, en la forma en la que se produce la comunicación interna de la empresa o cómo se desarrollan elementos dentro de cada uno de los departamentos, más de la parte de producción, de la parte de operaciones de la empresa. Yo creo que las empresas están ahí, la tecnología está ahí, pero lo que hay debajo de todo eso es gente. Entonces, yo ya conozco alguna empresa tecnológica que maneja buenas tecnologías, que en estos momentos se está desmoronando y se está hundiendo porque el grupito de gente que han puesto a dirigir no vale, no saben, no entienden, toman decisiones equivocadas. Es decir, el tener una buena tecnología no es garantía de que sobrevivas.
La gente tiene que estar bien preparada y saber hacer su negocio. Y luego la tecnología sí que puede ayudar mucho a las empresas. Por ejemplo, por poner algún ejemplo concreto, el Banco Bilbao Vizcaya tiene una estupenda web que se llama Web de Innovación del Banco Bilbao Vizcaya, algo parecido. Vamos, poniendo innovación Banco BBVA, te sale. Y es una web donde cualquier empleado puede poner una idea para innovar o para mejorar el servicio del banco. Esa idea es inmediatamente llevada a foros, inmediatamente opinada por sus compañeros, y si parece que tiene visos de ser algo real, inmediatamente desde esa propia web se empieza a gestionar su proceso para ponerla en marcha. Se controla cuántas ideas aporta la gente, se anima a que la gente participe. Desde esa misma web, un empleado que tiene una idea puede consultar bancos de datos relativos a esa idea, y es una herramienta para innovar brutal, que tiene una ventaja, que no es la herramienta, sino que facilita la vida a los que la usan, que son los empleados del banco. Facilita su comunicación y facilita el control y progreso de la idea. Animo a ver esta web porque es muy buena. Hay un tema que a mí me parece muy interesante dentro de la ponencia que nos has grabado, y que además tiene mucho que ver con un tema que ha salido antes, que es el tema de las micropymes, que es el hecho de que ya no hay barreras, de que no hay recetas, de que nadie tiene el secreto de cuál va a ser el éxito de un negocio, de una empresa, de una pequeña empresa, y que de muchas veces esa ruptura de la barrera aquella gente que supuestamente son expertos en un tema concreto y te dicen no sigas por ahí, pero no tienes futuro, te vas a estrellar. Precisamente esa ruptura de principios preestablecidos, o llamémosle un poco como queramos, ruptura casi de prejuicios o de valores ya predefinidos, nos puede hacer llevar a tener éxito en temas donde nadie pensaba que podíamos tener éxito, ¿no? Tú hablabas un caso concreto, por ejemplo, el caso de la escritora que escribió Harry Potter. Es decir, ya independientemente de que hablemos de la tecnología o no la tecnología, actualmente existen más oportunidades, más posibilidades para que alguien con una idea innovadora o incluso sin idea innovadora pero mejor desarrollada pueda tener éxito. Vamos a ver, el que no hay recetas es una realidad, ¿eh? Precisamente hay muchas empresas que tienen éxito, muchas personas que tienen éxito porque innovan. El otro día poníamos un montón de ejemplos, ¿eh? Uno de ellos era el de Harry Potter, otro de ellos es el de Alicia Keys, pero hay, a mi título personal y a título de empresas, muchas empresas que innovan. Apple era una empresa que había caído en la nada y gracias a las innovaciones que últimamente ha sacado, de teléfonos y de ordenadores, pues está en la cumbre. Bien, entonces, recetas no hay. Y luego, dado que se ha filtrado ya en la sociedad el hecho de que la innovación es positiva, hay dinero para la innovación. Ahora no hay dinero para nada, en la sociedad europea, ni en la española menos, pero hay dinero para la innovación. Ejemplos son los fondos que la Unión Europea destina en ciertos capítulos que considera importante para ayudar a las empresas a innovar. De hecho, esos fondos estaban destinados hasta el año pasado a las grandes empresas. Pero ahora la Unión Europea ha dado un giro radical. Ahora los está destinando a las pequeñas empresas. Favorecen el que las pequeñas empresas tengan dinero para innovar. Pero hay otros muchos campos. En España tenemos el CEDETI, tenemos varios ministerios que financian la innovación y luego hay iniciativas privadas muy notables como Unir Emprende, que es una iniciativa de esta universidad que ha puesto un fondo de 2 millones de euros para financiar proyectos innovadores de gente que empieza y gente que tiene una idea y quiere llevarla a la práctica. Y lo importante no es que les den dinero, es que además se les da ese asesoramiento para decirles, con gente que teóricamente tiene algo más de experiencia que el innovador, porque a lo mejor el innovador tiene la idea muy buena, pero no tiene los conocimientos necesarios, para ayudarles a hacer el plan de empresa, para ayudarles a montar la empresa, para ayudarles a gestionar y a terminar de cerrar su idea. Es decir, hay dinero para la innovación, la sociedad considera que hay que innovar y todo país que se quede anclado en lo que simplemente estaba haciendo, pues la competencia se lo irá comiendo.
Ujú. Edgar pregunta si es indispensable en la actualidad que las empresas cuenten con un portal web o con un blog, o si por lo contrario puede llegar a ser perjudicial. Supongo que va en la línea de que al final eso hay que llenarlo de contenido y depende de cómo sean los contenidos, igual sumas o a lo mejor restas, ¿no? Claro. Mi experiencia personal. Yo he sido director de marketing de varias empresas y por alguna razón de repente me encasquetaron a hacer la web de la empresa. Entonces, zafarrancho de combate, hacemos la web, ponemos la web, tal, se maneja, se pone, se cuelga, una asesora que nos hace el diseño, dineral, tal. Luego resulta que te olvidas de eso, a mí me cambian de puesto, lo que sea, y 5 años después sigue los mismos contenidos. Nadie atiende la web. Se ha puesto allí un apartado de decir, señores clientes, díganos sus dudas. Pero nadie pone, eso lo pone en la web, pero no hay nadie detrás que la empresa haya destinado a resolver las dudas. Con lo cual los clientes preguntan y nadie les contesta. Es totalmente perjudicial. O sea, si se hace una cosa de estas, lo importante no es hacerla, que tiene un coste y un tiempo. Lo importante es mantenerla. Es que sea una herramienta útil para la empresa y para los clientes. Que alguien se lea las quejas de los clientes, que alguien conteste a lo que están ahí preguntando los clientes, pero eso generalmente no lo hace la empresa. Se pone en la web y se olvidan del tema. Carlos nos pregunta también si, bueno, en los últimos años pues hemos visto una explosión de empresas con modelos de negocio basados en las tecnologías de la información, y él nos dice que parece, sin embargo, que estamos entrando en una época en la que las tecnologías hard, las llamadas convergentes, van a ser protagonistas. Entonces nos pide si tú puedes dar alguna indicación de si esto va a ser así y si sabes cuáles pueden ser un poco las tecnologías emergentes para los próximos años. Si hay algún apunte de hacia dónde van a ir un poco la tendencia de la nueva tecnología. Dentro de una misma ola que lo que maneja es una determinada tecnología, comentaba antes que estamos en la ola del silicio, que son informática y telecomunicaciones, dentro de eso pues hay subtecnologías o técnicas que caen en el desuso y técnicas que aparecen. Ahora estamos en lo de la cloud computing, computación en la nube, donde los contenidos no están en la empresa, están en la nube, donde los programas están en la nube, donde cualquier director, en lugar de dedicarse, director de informática, en lugar de dedicarse a comprar ordenadores, lo que toma son servicios de la nube y los emplea en la empresa. Eso es lo que parece que se va a desarrollar y se va a potenciar durante los próximos años. Pero tampoco quiero decir que eso sea definitivo, luego se inventará otra cosa. Pero todo eso se maneja dentro de la ola del silicio. Los que saben de esto, que no soy yo, por supuesto, ¿qué dicen? ¿Cuál va a ser la próxima ola? Parece ser que hay dos incipientes: la nanotecnología, el manejo de la materia a nivel molecular, que va a dar mucho juego, por ejemplo, metales con color, no con el color de metal, sino en lugar de tener un coche de metal donde le pintas por fuera la carrocería, el metal ya tiene color, porque son capaces de modificar las células, los átomos del metal para que reflejen o no reflejen la luz, o una determinada gama de luz. También que conserven la forma, de alguna forma decirle al metal qué forma tiene, por ejemplo, en la chapa de un capó de automóvil, si le das un golpe, el metal recupera esa forma. Tejidos que repelen el agua, la humedad, pero que dejan transpirar, o sea, el manejo a nivel atómico de las cosas. Esa es una. Yo no la veo esa muy maravillosa, pero bueno, veremos a ver a lo que llega. Y la siguiente es la genómica. El manejo y alteración de los genes de las cosas es el siguiente gran ola tecnológica. Yo, si fuera una industria farmacéutica, estaría atentísimo a por dónde van esos tiros, porque ellos son la industria tradicional y hay una nueva industria que va a crear medicinas genómicas para cada paciente, y que eso terminará sustituyendo en gran parte a la farmacia química tradicional. Esas son las dos. ¿Qué impacto van a tener? Según mi teoría del otro día, que lo importante es si altera el proceso productivo o si altera el medio de comunicación, el método de comunicación. Yo creo que ninguna de estas dos lo altera, y por lo tanto serán muy interesantes, habrá mucha industria alrededor, mucho empleo alrededor, pero no creo que sean muy definitivas. Pero puedo perfectamente equivocarme.
Bien, hay un tema también que has tratado en la ponencia que a mí me parece interesante, que es el hecho de que muchas empresas están replanteando cuál es su core business, es decir, cuál es la esencia de su negocio. Tú ponías algún ejemplo, como era el caso de UPS. Yo he escuchado algunos, como por ejemplo el caso de Coca-Cola, donde tienes una empresa gigantesca que ha sido capaz de poner un refresco, que es una cosa bastante simple, en el último rincón del mundo, y de repente te encuentras con que, según he estado yo leyendo últimamente en alguna publicación, la propia Coca-Cola se está replanteando cuál es su modelo de negocio, es decir, qué es lo que realmente ellos hacen, ¿no? Hasta tal punto que piensan que quizá tengan que dejar de producir la Coca-Cola, porque llegan a la conclusión de que su negocio fundamental, su core business, ya no es la producción de Coca-Cola, sino que lo que son buenos es en distribuirla y en hacerla llegar a cualquier rincón del mundo en tiempos, en plazos relativamente eficaces, ¿no? Entonces, realmente vamos a llegar a un punto en el que las empresas ya no sean lo que han sido hasta ahora. O sea, la Coca-Cola puede llegar a subcontratar la fabricación de Coca-Cola. Bueno, tenemos más ejemplos. Un ejemplo es IBM. IBM, que producía ordenadores, se dio cuenta que no podía competir con sus cacharritos pues con los chinos o los japoneses y ha abandonado ese negocio. Sin embargo, ha sabido encontrar un nuevo negocio de servicios de alta tecnología donde parece que está triunfando. A mí me da mucho miedo cuando los altos directivos muy sabios deciden replantearse la esencia de la vida. No está mal que se haga, pero también pueden cometer grandes errores. No seré la primera empresa donde hay un visionario que decide que lo que valía y donde se ganaba dinero ya no vale y decide hacer otra cosa. Pero como se equivoca es que se funde la compañía. Entonces, mucho cuidado. Puede ser, efectivamente, que Coca-Cola lo que se dé cuenta es que es una empresa logística bestial. De hecho, no sé si sabéis, me lo acabas de recordar, que durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos, viendo que se había metido en la Segunda Guerra Mundial y peleándose con Alemania y con Japón al mismo tiempo, se dio cuenta que lo importante era hacer llegar a las tropas los alimentos, la ropa y la gasolina. Y en lugar de poner a un general a hacer ese servicio, pusieron al director de distribución de la Coca-Cola como jefe de la distribución del ejército norteamericano. De tal forma que hubo una famosa anécdota que los alemanes tomaron una posición norteamericana, mataron a todos y aparecieron por allí los generales alemanes y en una de las paquetes que encontraron había una tarta de cumpleaños de una madre que se lo mandaba a su hijo que estaba en el frente y había salido el día anterior de Estados Unidos. Se pusieron todos a comerse la tarta y el general alemán no quiso. Y cuando le preguntaron, ¿qué te pasa, que te vemos serio? Dice, si hay un país que es capaz de poner en el frente una tarta el día del cumpleaños de cada muchacho, es que hemos perdido la guerra. Y la perdieron. Lo que quiere decir es que, primero, tener oficio es importante, saber qué sabes hacer es importante. Y si la Coca-Cola piensa que su negocio ahora es la logística, pues ¿por qué no distribuir otras cosas, otros tipos de cosas a través de esa inmensa cadena logística que tiene? Pudiera ser. A mí, que dejen de hacer Coca-Cola me fastidiaría mucho porque me gusta y también creo que sería un error, porque abominar de los orígenes nunca es bueno. Bien, dentro del máster que diriges, fundamentalmente has querido dar, porque tú has desarrollado el primero, todo el plan de estudios del máster, básicamente lo has querido focalizar en tres temas fundamentales: la tecnología, que es el que estamos tratando hoy, y después tendremos dos temas, como son, por un lado, la internacionalización, y por último, el apoyo o el fomento de la cultura emprendedora, ¿no? Para acabar con este ámbito de la tecnología, yo te diría, ¿hasta qué punto un directivo necesita conocer la tecnología? Es decir, ¿dónde está la diferencia entre un técnico y un directivo? ¿Realmente el directivo necesita ser un técnico o le vale con un barniz operativo para ser capaz de tomar decisiones en las que la tecnología sea un factor determinante, pero que por el contrario no necesita ser un tecnólogo, no necesita ser un técnico?
mi experiencia. Yo he contado que soy del mundo de las telecomunicaciones, pero claro, acabé hace muchos años. Cuando me reunía con los ingenieros jóvenes, los de I+D, los de los proyectos, la verdad es que intuía de lo que hablaba, pero no lo conozco, porque han cambiado mucho las tecnologías y no me las sé. Pero sí hace falta tener el suficiente inteligencia y conocimiento para entender lo que dicen y para tener criterios para tomar decisiones y sobre todo dejarles la libertad a ellos de ejecutarlas. Es decir, el directivo no tiene por qué competir con los técnicos y enmendarles la plana. De hecho, uno de los directores de la empresa, que se consideraba muy técnico, se metía a discutir cada proyecto con cada ingeniero. Nunca lograron hacer nada, porque impedía la innovación de los jóvenes, porque impedía la innovación de los técnicos, y él no tenía ni capacidad ni técnica suficiente como para hacerlo. Es decir, yo creo que hay que tener una serie de conocimientos generales de la empresa, que es lo que en el máster intentamos dar, porque si bien está orientado hacia esos tres campos que has dicho, tecnología, internacionalización de la empresa y emprendimiento, pero no hay que olvidar que el núcleo del máster es las habilidades generales, directivas, que toda persona debe tener. Luego le hemos dado este sesgo porque creemos que es muy importante la tecnología, como estamos comentando, la internacionalización en un mundo globalizado es importante. Hoy por fin, en las noticias había algún brote verde, esta vez de verdad, diciendo que la balanza comercial española está cambiando, que las empresas españolas están de verdad, por primera vez en su vida, empezando a exportar de verdad, porque no tienen otro remedio. Aquí no se vende, tienen que vender sus productos y han salido fuera como locos. Es decir, la internacionalización, tanto en la empresa española como la de cualquier lado, es fundamental. Mentalidad internacional, que un español, ¿por qué va a poner pegas a trabajar en Perú, en Buenos Aires o en Singapur? ¿Por qué? Ahí sí es donde está el trabajo, es a donde habrá que ir. Y el emprendimiento, porque creemos que a través de las pequeñas empresas, que en España son el 90 y tanto % de la generación de riqueza, esas pequeñas empresas son las que generan empleo y riqueza. Bien. Lo último que te voy a preguntar es si para esas pymes o micropymes el hecho de poder emprender fuera, ahora mismo en España es factible, o si por el contrario está prácticamente vetado a empresas de tamaño medio o grande. Hasta ahora el comercio internacional era una cosa muy cara, había que desplazar directivos, tenía que estar ahí en un hotel, el avión, el viaje, las dietas, las comidas, tal, era carísimo. Una pequeña empresa simple, sencillamente no podía. Pero con estas nuevas herramientas, donde puede poner su catálogo a disposición del mundo, prácticamente sin costes, solo luego tiene los costes logísticos de enviar el producto, pues ¿por qué no? Actualmente esa es una nueva herramienta para las pequeñas empresas, tal y como contaba antes de las dos viejitas que dan clases de bolillos, o la empresa catalana que vende correajes en Japón y en el Tíbet. Ahora hay nuevas posibilidades que abren nuevos negocios a las pequeñas empresas. Perfecto. Muy bien, pues vamos a ir acabando. Ante todo, Fernando, agradecerte pues el rato que hemos compartido contigo y toda la información y todos los detalles que nos has dado, que me parece que han sido muy instructivos. Agradeceros, por supuesto, a vosotros vuestra participación y, por supuesto, deciros que estamos a vuestra disposición pues, para cualquier consulta o cualquier aclaración que queráis sobre los temas que hemos expuesto hoy o sobre cualquier otro tema que pueda tener que ver con el ámbito de la formación de directivos, que es el área a la que pertenece pues el programa del que hoy estamos tratando, que es el máster en dirección de empresas de la universidad. Y emplazaros a la siguiente masterclass, que en principio, aunque aún no la tenemos cerrada, pero con toda probabilidad será con Carlos Andreu Pintado, que es un pues también prestigioso speaker y conferenciante en temas que tienen que ver con management, con formación de directivos dentro de un ámbito de positivismo, de fomento de la cultura proactiva, de valores, de fomento de valores que nos pueden llegar a ser mucho más proactivos tanto a nivel profesional como a nivel personal, y que probablemente pues la realizaremos entre la segunda o tercera semana del mes de enero de 2013. Nada más a todos, muchísimas gracias por vuestra participación y muy buenas tardes. Fernando, ¿quieres añadir algo más? Bueno, yo quiero agradecerte que cuando has hablado del próximo speaker, de Carlos Andreu, has dicho la palabra también es un gran speaker. Él sí que lo es, no yo.
De hecho, yo pienso apuntarme a la próxima masterclass, así que ahí nos vemos. Muchísimas gracias por vuestras preguntas y por vuestra asistencia.